Hola a todos. Hoy vamos a empezar con la teórica sobre la civilización romana. Particularmente en esta primer parte de la teórica vamos a estar abordando el urbanismo romano y el desarrollo de la ciudad romana. Pero para poder empezar a entender un poco sobre esta civilización, vamos a ver que la historia de la civilización romana va a estar dividida fundamentalmente en tres períodos: la monarquía, la república y el imperio. Pero antes de esto, en realidad, algo interesante para comentar es que hay una fuerte influencia dentro de lo que es la península itálica y el lugar en donde se desarrolló como primer sitio la civilización romana, de dos pueblos distintos que ocupan distintas regiones de la península, aproximadamente en el siglo 8 a.C. Uno de estos pueblos son los etruscos y el otro los griegos. Los etruscos van a ocupar gran parte del centro de la península, incluida el Lacio, lo que se llama Valle del Po y la Campania. Y los griegos se van a establecer a lo largo de las costas meridionales, es decir, las costas del sur de Italia y en la isla de Sicilia. Vamos a ver a lo largo de la teórica que el pueblo romano va a empezar a manifestar ciertas influencias de parte de estas dos civilizaciones previas, si bien Roma no es fundada por etruscos, sino por latinos. Dicho esto, vamos a volver al tema de los tres periodos. El primero de los tres periodos de la historia de la civilización romana va a ser el de la monarquía, que se va a extender desde el 753 hasta el 510 a.C. Vamos a ver que la fecha del inicio de la monarquía va a coincidir con la fecha de fundación de Roma. Esto es porque Roma es tanto el inicio de toda la civilización como después va a ser su capital, es decir, el centro de la civilización. Y después, puntualmente, abordando el tema de la monarquía, en principio va a tener ciertos aspectos parecidos a las comunidades griegas, pero en realidad los romanos se van a empezar a interesar mucho más por el tema de la autoridad y por la estabilidad, sobre todo de sus territorios, más que por la libertad y la democracia, que como sabemos eran las bases de la polis griega. En este caso, el rey va a ser quien va a tener la soberanía sobre el pueblo, pero su soberanía va a estar limitada por la constitución antigua, que no podía ser modificada por el rey, a no ser que tenga el permiso tanto del Senado como de la Asamblea. La Asamblea va a estar integrada por todos los ciudadanos varones en edad militar, y el Senado, que va a ser un poco más importante, también se lo va a llamar Consejo de Ancianos, va a incluir a los distintos jefes de los distintos clanes que formaban la comunidad, es decir, los líderes de la comunidad, por decirlo de alguna manera. Ya en el año de la caída de la democracia, que se va a dar por la desconfianza de este Senado en los reyes, que van a hacer que la monarquía sea derribada y se va a establecer una república, vamos a ver que el territorio que, que va a ser ya parte de la civilización romana se va a extender en lo que en el mapa vemos como la zona rayada en horizontal. Entonces vamos a ver que ya en el desarrollo de los casi 200 años de la monarquía, Roma comenzó a expandir sus territorios, especialmente a partir de ciertas guerras que se dan en contra de los etruscos. Entonces, decíamos que a continuación de la monarquía viene la república. La república se va a extender desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Y vamos a ver que podemos identificar dos periodos. Uno que va del 509 al 146 y otro que va del 146 al 27 a.C. En líneas generales, todo el periodo de la República va a ser un periodo caracterizado por la guerra, y la justificación de la guerra va a ser la necesidad de encontrar salida en otros territorios para el aumento de la población, que era bastante rápido dentro del área de Roma. Pero también era una necesidad que tenía que ver con la conquista de tierras para el desarrollo del comercio.
y el control de territorios importantes dentro especialmente de lo que serían los territorios que rodean al Mediterráneo. Aquello que va a ser lo más relevante durante la primera etapa de la República van a ser las que se llamaron las guerras púnicas. Las guerras púnicas van a ser 3 y todas van a ser en contra de Cartago. La primera guerra púnica se va a dar en el año 264 a.C. y lo que vamos a ver en el mapa va a ser que el territorio que ocupaba Cartago va a ser el que está rayado en verde, es decir, va a incluir toda la costa del norte de África, parte de Hispania, es decir, de la actual España, las Islas Baleares y también las 3 islas, Córcega, Cerdeña y Sicilia, que forman parte hoy de lo que es Italia. Luego de la Primera Guerra Púnica, donde Roma resulta vencedora, vamos a ver que el territorio de Roma, al primer momento de la Guerra Púnica, es el que está rayado en horizontal en naranja. Roma conquista las 3 islas que están cercanas a la península. Más tarde, en la Segunda Guerra Púnica, lo que va a lograr Roma en el año 218 a.C. va a ser reducir a Cartago solo a su capital, es decir, que va a conquistar todo el territorio que vemos en verde para ese año. Finalmente, con la última guerra púnica, Roma lo que va a hacer es tomar la capital Cartago y además destruir definitivamente a esta civilización, teniendo el control al final del periodo de la República de casi la totalidad de cada reino. Si vemos en este plano vamos a ver que en principio, luego del final de la Tercera Guerra Púnica, se van a anexar los territorios que vemos en rojo. Más adelante se van a terminar sumando los territorios en amarillo y en celeste. Y los territorios que vemos en una suerte de verde van a ser los que están bajo la influencia de Roma. No son específicamente parte de la civilización romana, pero lo van a ser a futuro. En el segundo periodo de la República, que va a iniciar al finalizar la Tercera Guerra Púnica, vamos a ver que va a ser un periodo sumamente turbulento dentro de la historia de Roma y va a tener esta característica por 2 cuestiones. En principio, por una sucesión de revueltas que se van a dar, que van a tener por nombre las revueltas de los Gracos, y que va a ser un conflicto entre las distintas clases de ciudadanos, que básicamente lo que van a estar pidiendo es una mayor representación dentro de la política y con esto poder obtener algunas leyes o algunas resoluciones que les permitan vivir de un modo mejor. Y por otro lado, este periodo también se va a caracterizar por una sucesión de guerras, incluida como consecuencia de este disturbio que se va a dar con la revuelta de los Gracos, una guerra civil. Como consecuencia de estas guerras, aquellos comandantes que resulten victoriosos van a volver a Roma y van a convertirse frecuentemente en distintos gobernantes para el Estado. La característica de estos comandantes va a ser la de dictadores. Uno de los más importantes y el último va a ser Julio César, que en el año 46 es designado dictador. Como nos dice Edward McNall, en el 46 a.C. fue designado dictador por el término de 10 años y 2 años después vitalicio. Asumió todas las dignidades que podían aumentar su poder y obtuvo del Senado autoridad plena para hacer la guerra y la paz y administrar los ingresos del Estado. Se hallaba por encima de la ley y los otros funcionarios de gobierno eran servidores suyos.
Su mayor defecto estuvo en el ejercicio de un poder dictatorial. Al ignorar por completo al Senado, destruyó el principal fundamento en que se basaba la República. Entonces, lo que podemos decir es que acá hay una suerte de transición con la figura de Julio César entre la República hacia lo que es el tercer y último periodo de la historia de Roma, que como veíamos es el del Imperio. Por último, nuevamente mostrarles el plano de lo que es Europa, Grecia y Asia Menor, incluido el norte de África, y todos los territorios que ya Roma había anexado para sí hacia el final de la República en el 27 a.C. Y llegamos al último de los periodos, al Imperio, que también podemos dividir en dos partes: el primer imperio o el Principado, que va del 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo, y es el periodo más próspero del imperio, y el segundo imperio, que va del 284 al 476 después de Cristo, que podríamos comprenderlo como la decadencia del Imperio Romano, y el año 476 como la caída del Imperio Romano de Occidente. Y para hablar sobre la primera parte del imperio, vamos a ver en primera instancia este mapa que nos muestra la extensión del territorio romano anexado durante la época imperial, y un poco contarles que esta primera parte del imperio va a estar en principio iniciada con la figura de Augusto como su primer emperador. Augusto es el sucesor de Julio César, y se va a iniciar con él un nuevo periodo en la historia de Roma, que va a ser el más glorioso y el más próspero que va a conocer esta nación. Y aunque los problemas en realidad de la paz y el orden van a ser difíciles de resolver y van a ser constantes dentro del imperio, es acá por primera vez cuando el pueblo romano realmente tiene la oportunidad de poner de manifiesto todo su talento y su conocimiento. Hay que destacar que este emperador Augusto, por más de que forme parte del imperio y sea justamente él mismo un emperador, no tiene ambiciones despóticas, y según el punto de vista que tenía, el Senado y el pueblo eran los principales y supremos soberanos, tal como lo había sido durante el periodo de la República. Es decir, que en este sentido casi que se opone al pensamiento de Julio César. Algunas de las reformas de Augusto fueron sumamente importantes para el desarrollo del imperio. Augusto gobierna durante 44 años y realmente después de su muerte hubo pocos gobernantes con la capacidad de este emperador. Podemos decir que durante los 270 años que le siguieron a la muerte de Augusto, Roma solamente contó con algunos pocos gobernantes que pueden ser elogiados. Algunos de ellos son Nerva, Trajano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Estos gobernantes lograron mantener la tan ansiada y celebrada paz romana. Por eso este primer periodo de la República muchas veces los van a encontrar como denominado la paz romana. Y además, la figura de Augusto fue la que agregó al territorio del imperio mucha mayor superficie que cualquier otro de los emperadores. La segunda etapa del imperio se va a iniciar en el año 284, que es el año en el que asciende al poder el emperador Diocleciano, y con él Roma, el gobierno de Roma, se va a transformar definitivamente en una autocracia. Es decir que, si bien es cierto que el gobierno constitucional hacía algún tiempo que ya no funcionaba como un gobierno constitucional, en la época en la que Diocleciano asciende al poder se dejó de lado cualquier tipo de simulación de que esto seguía ocurriendo, y el cambio fue total. Incluso el mismo Diocleciano se basaba en la suposición de que el pueblo le había otorgado a él el sumo poder y tenía las decisiones por encima de cualquier otro tipo de funcionario dentro de su gobierno.
De los sucesores de Diocleciano podemos nombrar a tres como los más relevantes. Uno es Constantino, el otro es Juliano y el último Teodosio. De estos, Constantino va a ser el más relevante por dos cuestiones. Una, porque fundó Constantinopla, que es una nueva capital para el imperio ubicada en el lugar del antiguo Bizancio, y después también porque en el año 313 después de Cristo va a promulgar una serie de edictos que lo que van a hacer es otorgar al cristianismo el mismo estado legal que a los cultos paganos, y la consecuencia de esto va a ser poner fin a la persecución política que habían sufrido los cristianos durante siglos. Y después, por otro lado, Teodosio va a ser una figura importante porque a su muerte el imperio romano se va a dividir en dos y sus hijos se van a repartir. El imperio de Occidente va a quedar para uno de ellos y para el otro va a quedar el imperio de Oriente. Roma va a ser la capital del imperio romano de Occidente y Constantinopla la del imperio de Oriente. El año 476 va a ser finalmente el año en el que cae el imperio romano de Occidente. Y este año va a coincidir con el año en el que fue destituido el último emperador romano de Occidente, pero en realidad se considera que, aunque se marca este acontecimiento como el fin de la historia romana, solo fue un episodio final de un largo proceso de desintegración, entendiendo que la caída no se produce de la noche a la mañana, sino que abarca un periodo que aproximadamente va a durar 2 siglos. Por último, destacar que el Imperio de Oriente, luego de la caída del Imperio de Occidente, va a seguir funcionando como tal y recién va a caer en el año 1453, es decir, que va a durar 1000 años más. Bueno, y el objetivo un poco de esta teórica va a ser el de empezar a conocer y a comprender la ciudad romana. En este sentido, Ortega y Gasset dice que la ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico. Se edifica la casa para estar en ella y se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también han salido de sus casas. Y al respecto, Alonso Pereira continúa diciendo que la ciudad clásica es la ciudad política, la ciudad que va desde la polis griega a la cívita romana y que llega hasta nuestros días con toda la ejemplaridad y la especificidad de su experiencia urbanística. Entonces, a partir de estas reflexiones podemos empezar a intentar entablar relaciones entre la ciudad griega y la ciudad romana, entendiendo que los griegos fueron desarrollando a lo largo del tiempo conceptos urbanos cuyas ideas provenían de la larga experiencia. Fue Hipódamo de Mileto el primero en darse cuenta de que el plano de la ciudad podía encarnar y dar forma al orden social deseado, y que entonces la retícula hipodámica es un instrumento práctico para facilitar la planificación y la construcción de nuevas colonias, por ejemplo. Apoyándose en la tradición clásica y helenística, los romanos adoptan y propagan las ideas urbanísticas de Grecia, pero mientras los griegos se van a sentir motivados por un sentido de lo finito en sus ciudades y edificios, es decir, por una ciudad de dimensiones abarcables, tanto ópticas como políticamente, las motivaciones de los romanos van a ser otras, van a ser la organización y el poder político. Y cuando vemos que en la ciudad griega el módulo urbano va a estar dado por las viviendas, eso en la ciudad romana va a cambiar y el módulo urbano va a ser la calle, cuyo trazado va a determinar la trama y la forma de la ciudad. Entonces, para esta trama y forma urbana, los romanos van a buscar trazados regulares que sean geométricos. Y cuando esto no es posible, van a incluir dentro de las ciudades composiciones arquitectónicas. El mejor ejemplo de esto es Roma, que si vamos a los tres orígenes de la ciudad romana, los tres posibles orígenes de la ciudad romana, vamos a ver que el primero es el desarrollo de antiguas aldeas. Acá claramente entraría Roma, que es una ciudad orgánica que se desarrolla de modo no planificado hasta desordenado, pero dentro de la ciudad va a tener composiciones arquitectónicas que va a tener este orden a partir de los trazados geométricos regulares que le va a dar un cierto orden a la ciudad.
Después vamos a tener la ampliación de grandes propiedades rústicas. Esto hace referencia a propiedades que se encuentran en áreas suburbanas, como por ejemplo pueden ser las vilas, a las que alrededor de ellas se le agrega cierta población y con el tiempo desarrolla una ciudad. Y por último, la consolidación de los campamentos militares, que son estas ciudades que fundan los romanos por fuera de la ciudad de Roma y que tienen en algunos casos o en su mayoría el objetivo de colonizar nuevos territorios. A estos campamentos militares se le va a dar el nombre de castras. En líneas generales, si vamos a abordar la ciudad romana, vamos a ver que dentro de todas las ciudades romanas, no importa cuál sea el origen, vamos a ver estas tres características. Vamos a ver espacios para la vida privada, vamos a ver espacios para la vida pública y también vamos a ver infraestructura, que va a ser la que va a posibilitar fundamentalmente el desarrollo de la vida en ese lugar. Vamos a iniciar por Roma, una ciudad que va a ser la capital de todo el imperio y que nos va a proporcionar, a partir de su desarrollo particular, orgánico, desordenado y sumamente complejo, toda la información necesaria o el conocimiento necesario para poder comprender el modo en el que los romanos entendían la ciudad. Fue fundada en el año 753 a.C., como ya habíamos visto, y en realidad podemos identificar tres momentos dentro de su desarrollo. El primer momento es el que se le llama Roma Quadrata, que es la primera fortificación que se realiza alrededor del primer asentamiento y que va a tener mucho que ver en cuanto a su funcionamiento con las ciudades-estados griegas. Un segundo momento va a ser la Roma republicana, que también se le va a dar por nombre la Roma Septimonticum. Y por último la Roma imperial, que va a desbordar el tamaño de la Roma republicana y se va a extender hasta las murallas aurelianas. Para entender la fundación y el posterior desarrollo de la ciudad de Roma, primero tenemos que arrancar por entender el sitio en el cual se va a implantar. Tiene dos características importantes el sitio. Una es el río Tíber y otra es la topografía del lugar, especialmente la topografía que vemos en la margen derecha. El río Tíber tiene una característica particular que es esta amplia curva en donde el río se hace más fácilmente navegable y se divide en dos brazos que dejan en el medio una isla que se llama la isla Tiberina. Este lugar además era atravesable y podía cruzarse de una margen a otra. Esto que hace que las tribus que vivían de este lado del río puedan cruzarlo y desarrollar algunas de sus actividades desde el otro lado, especialmente algunas actividades de mercado que se empiezan a desarrollar acá, en este lugar que estoy indicando con el puntero. La ciudad de Roma va a tener entonces origen por varias aldeas que van a fundar las tribus latinas. Lo más importante va a ser estas 7 colinas en el territorio del margen derecho del río. Una de las colinas va a ser la del Aventino, el Palatino, el Capitolio, el Quirinal, el Viminal, el Esquilino y el Celio. Estas 7 colinas van a ser el centro del primer desarrollo urbano de Roma y se van a constituir como la base a partir de la cual se va a desarrollar toda la retícula. Se estima que el centro habitado más antiguo surgió sobre la colina Palatina, que es la que tiene las paredes más abruptas y por lo tanto las que son el lugar que es más fácilmente defendible. Además, dentro de las colinas que están más cerca del río, es la que ofrece una superficie mucho más espaciosa. Entonces se supone que la primer Roma, la Roma Quadrata, es la que se origina sobre el monte Palatino. En algunos casos también se dicen que este primer asentamiento tuvo origen en el monte Palatino, pero uniéndose con el monte del Capitolio, que desde el principio se consideró como una suerte de acrópolis en donde se implantó un templo. Por otro lado,
En el valle que se genera entre 6 de las 7 colinas, es decir, en este lugar, que es una zona de depresión generada alrededor de estas 6 colinas, se va a desarrollar el centro urbano más importante de la ciudad, que en principio va a ser un espacio polifuncional de comercio, de mercado y de ocio, y luego se va a constituir en el área de los foros romanos y los foros imperiales, que lo vamos a ver más adelante. Esta imagen nos muestra un poco más claramente las características naturales del sitio. Vemos entonces identificadas las 6 colinas que van a estar rodeando este espacio tipo valle que les comentaba que va a ser el centro urbano de la ciudad, el Palatino, que se considera el sitio donde se asentó la primera población romana, y entre el Aventino y el Palatino, este lugar que les comentaba que era el primer asentamiento comercial, el sitio donde se desarrollaba el mercado, y es el lugar donde se construyó el primer puente que cruza de un margen a otro del río. La ciudad romana, iniciando por Roma, va a desarrollar una serie de infraestructuras que van a ser de carácter puramente utilitario, pero que van a permitir el desarrollo de la vida urbana dentro de estos conjuntos, y que van a vincular directamente esta realidad urbana con la realidad territorial. La primera de estas infraestructuras que vamos a ver van a ser los sistemas defensivos, es decir, las murallas. Un poco en este plano, para situarnos en dónde estamos, acá tenemos el recodo del río Tíber con la isla Tiberina y las 7 colinas, el Aventino, el Palatino, el Capitolino, el Quirinar, el Viminal, el Esquilino y el Celio. Este es el espacio central que decíamos hoy, este valle, que como vemos acá ya va a estar lleno de edificios. Por otro lado, sobre las murallas puntualmente vamos a tener un primer anillo de murallas que va a estar rodeando la llamada Roma Quadrata, el primer asentamiento de la población romana sobre el Palatino, y después vamos a tener un segundo anillo de murallas que van a ser las que se llamen murallas republicanas comúnmente, pero también se les van a atribuir a Servio Tulio, y van a estar construidas entre el 378 y el 352 a.C. Como vemos, estas murallas son las que rodean justamente las 7 colinas que le dan inicio a la ciudad de Roma. Más adelante, 650 años después, ya que la necesidad de murallas durante todo ese tiempo no fue necesaria, se van a construir las murallas de Aureliano, que van a datar del año 272 después de Cristo. Y como vemos, van a tener esta característica regular de tener cada 29 metros torres salientes, pero además va a tener un ancho total de 19 metros, contando 5 metros de la calle interior que va a correr a lo largo de todo el perímetro de las murallas, 4 metros va a medir la muralla propiamente dicha y 10 metros va a tener la zona defensiva despejada del exterior. Lo interesante es que Roma fue fortificada en 7 ocasiones. En el periodo que nos compete a nosotros se van a desarrollar estas 3 que nombramos recién, pero en realidad las posteriores fortificaciones que se van a hacer en Roma, e incluso la última se hizo en el siglo XIX, van a seguir todas la alineación de las murallas de Aureliano. Otro de estos elementos de infraestructura que van a ser necesarios para el desarrollo de la vida urbana van a ser las cloacas. La primera que se construye va a ser la cloaca máxima, que se va a construir en el año 578 a.C. y en principio va a ser un albañal a cielo abierto. La función principal que tuvo en un primer momento es la de dragar el área del valle, que era un área pantanosa, para convertirla en un área seca
en donde puedan implantarse estos edificios que van a formar parte del área central y pública más importante de Roma. Más tarde, en el 184 a.C., la cloaca máxima fue cubierta por una bóveda que va a ser semicircular y va a estar construida en piedra y va a tener un ancho de, un diámetro de 3,5 metros. Esta cloaca máxima aún sigue funcionando en Roma para el drenaje de las aguas pluviales. Además de la cloaca máxima, se realizaron otra cantidad de cloacas que lo que hacían también, además de drenar las partes bajas de la ciudad, era recoger las aguas pluviales de las calles y además recoger las aguas residuales de las casas de planta baja y de las letrinas públicas que estaban situadas a lo largo de toda la calzada. Pero donde no se hizo ningún esfuerzo es en la situación de conectar la cloaca con las letrinas privadas de las plantas superiores de las viviendas que se llamaban insulae y que constituían viviendas multifamiliares tipo departamento en altura. Es decir, que estas viviendas no van a tener la provisión de cloaca, pero sí lo importante es que a lo largo de todo el trazado urbano se van a encontrar una numerosa cantidad de letrinas que van a ser públicas, y esto lo que va a hacer es que va a eliminar la necesidad de que las letrinas estén ubicadas en cada uno de los departamentos. El aprovisionamiento de agua fue un tema de conflicto para la ciudad de Roma durante bastante tiempo. La fuente del río fue suficiente para satisfacer la demanda hasta el final del siglo IV a.C., pero en esta época el volumen de las aguas residuales que se vertían en el río Tíber era tal que en realidad el nivel de contaminación del río era ya inaceptable para seguir usando ese agua como uso de agua potable. En ese momento fue cuando el agua potable se empezó a traer desde afuera de la ciudad de Roma, pero esto traía enormes dificultades. Para solucionar este problema lo que hicieron fue desarrollar una obra de ingeniería civil de infraestructura de gran alcance que va a consistir en la construcción de un sistema de acueductos y de depósitos de agua que finalmente va a alcanzar para Roma una longitud de 500 kilómetros. El primero de estos acueductos va a ser el Aqua Appia, que va a datar del 312 a.C. En total, son 13 los acueductos que van a llegar a Roma desde las montañas más cercanas a la ciudad, y va a haber una capacidad de 1 millón de metros cúbicos de agua por día llegando a Roma. Este agua, durante la época de la República, va a estar reservada a los usos públicos y solamente el sobrante de las fuentes, que se llama el agua caduca, va a ser cedido a los particulares. Durante la época del Imperio, algunos propietarios van a poder empezar a obtener la concesión de determinado caudal de agua para abastecer las domus de planta baja, que son viviendas unifamiliares, y todo el resto del agua va a servir para alimentar las instalaciones públicas, es decir, las fuentes, las letrinas públicas esparcidas a lo largo de todos los barrios de la ciudad y las grandes termas o los grandes baños que van a también servir a distintas zonas de la ciudad. Si vemos por ahí con mayor detalle el plano, vamos a ver que en línea punteada vamos a observar la cantidad de acueductos que van a estar ingresando a la ciudad de Roma con su nombre y su identificación. Para conocerlos mejor vamos a mostrar algunos ejemplos. Este es el Aqua Claudia, que fue construido en el año 52 después de Cristo y que se conserva aún hoy en el parque que se llama de los acueductos en Roma. Como vemos entonces, los acueductos van a ser unos elementos lineales constituidos por una sucesión de arcos que van a permitir ir sorteando las diferencias de niveles del territorio, pero que estos arcos lo que van a estar haciendo en realidad es sustentando una suerte de canal o canaleta que va a correr por encima
y que va a tener una pendiente mínima que va a permitir que el agua vaya desde el punto más alto recolectado en las montañas, en las colinas cercanas a Roma, hasta la misma ciudad. En una foto del mismo acueducto, lo que vemos es que gracias al deterioro, al paso del tiempo, una parte del acueducto ya no está más y podemos observar cómo es este conducto por donde pasaba el agua, ¿sí? Que era cerrado, y podemos ver un poco más de cerca cómo estaban construidas estas arcadas sucesivas y regulares que van conformando estos acueductos de carácter lineal. Por otro lado, uno mucho mejor conservado por fuera de Roma, incluso de Italia, en España, el acueducto de Segovia. Es un acueducto que está conformado por una doble arcada en este lugar. Claramente acá vemos cómo está sorteando un valle pronunciado para mantener el agua que pasaba por acá arriba a una pendiente constante. En esta serie de fotos lo que vemos en principio es el tamaño sumamente grande de estos acueductos. Lo que podemos estar observando es que el carácter monumental de los edificios romanos se va a empezar a dar en obras de infraestructura como esta, y luego se va a trasladar en la época del Imperio a los edificios de carácter civiles y públicos que se construyen dentro de la ciudad. Y en este caso, en esta imagen, podemos ver cómo en realidad el acueducto todavía mantiene su función original de contener agua dentro del conducto superior. Y el sistema viario va a ser otra de las infraestructuras que va a desarrollar esta civilización y que va a tener características particulares en tanto la diferenciemos como las vías que conectan ciudades romanas entre sí y las vías del interior de la ciudad de Roma. Dentro de Roma el servicio era bastante defectuoso y estaba compuesto por una sucesión de calles bastante tortuosas y muy estrechas, pero podemos identificar tres tipos de calles distintas. Una eran los itinera, que eran solamente accesibles a los peatones. Otros eran los actus, que por ellos pasaba solo un carro a la vez. Y por último las viae, que eran aquellas calles por donde podían cruzarse dos carros en simultáneo. Destacamos que dentro de la ciudad de Roma solo va a haber dos viae, la vía sacra y la vía nova, y las dos van a estar, una que es la vía sacra pasando por el medio del foro romano y la otra va a estar pasando en las cercanías. Y después va a haber una veintena de estas calles, de estas viae, que son las más grandes, las de mayor importancia, pero todas van a coincidir con aquellas calles que empiezan a conectar el interior de la ciudad con el exterior de la ciudad y además la conectan con otras ciudades. Algunas de estas calles van a ser, por ejemplo, la vía Apia, la vía Flaminia, la vía Ostiense, la vía Lavicana, la vía Latina, etc. En cuanto a la construcción de las vías, la vía se va a asentar primero sobre una base artificial de piedras picadas llamada rudus, que van a estar cubiertas por grava cada vez más fina, y finalmente va a estar revestida con una capa de piedras que van a tener características planas y poligonales que se va a llamar gremium. En esta foto vemos parte de esta calzada que se mantiene al día de hoy en la vía Apia. Como vemos, las gremium todavía conservan sus características originales. Y después, respecto a lo que les decía de esta serie de vías o caminos que van a conectar todo el territorio romano y van a ser sumamente importantes, vemos un mapa de toda la red viaria del imperio. En realidad, las vías que salen de las ciudades y las conectan con otras se van a dividir en vías principales y secundarias dependiendo de
de la ciudad que están conectando, divididas en ciudades principales o secundarias, dependiendo de la importancia que tienen generalmente a nivel comercial. Y para terminar, de comentarles sobre el tema de la estructura urbana, que como les decía son verdaderos monumentos artísticos que expresan la grandeza de la construcción romana. Vimos ya los sistemas defensivos, los sistemas viarios, las cloacas, los acueductos, y desarrollaron faros que van a tener que ver en especial con el desarrollo de la navegación en Roma y cómo realmente los romanos van a terminar también conquistando los mares, especialmente todo el Mediterráneo. Y los puentes, que van a estar estrechamente vinculados con el sistema viario de Roma, van a ser importantes porque van a permitir la continuidad de este sistema viario sorteando algunas barreras naturales. Los puentes van a estar construidos siempre con la utilización del arco y de la bóveda, y fundamentalmente el elemento que va a permitir su construcción va a ser la puzzolana, que va a conformar este mortero romano de gran dureza, que va a ser un elemento muy similar a nuestro hormigón moderno. Algunos de los puentes que llegan hasta hoy nos permiten conocer los sistemas o las herramientas que usaban los romanos para poder llevarlos a cabo, como por ejemplo el uso de la cimbra, que es esta estructura de madera que permite la construcción de las bóvedas y que luego es removida al finalizar la construcción cuando la misma ya se sustenta por sí misma. Parte importante de la ciudad romana van a ser los espacios en donde se desarrolle la vida pública de los romanos. En este sentido, hay que decir nuevamente o remarcar que la ciudad de Roma no contaba con ningún plan general, aunque algunos de sus gobernantes intentaron imponerle uno. Roma en realidad consistía en un conjunto de centros monumentales diferentes, que dispersos sobre el territorio en realidad empezaban a ordenar de alguna manera. Uno de esos centros es el conjunto de los foros romanos, ubicado en el valle, como ya dijimos, rodeado de 6 de las 7 colinas principales de Roma. Y otro espacio importante en donde se asentaron varios de estos edificios públicos y monumentales es el Campo Marcio, que es este espacio que va a estar ubicado entre el final de la muralla de Servio Tulio y un recodo del río Tíber. Este espacio entonces, que en principio se le fue otorgado como lugar en la ciudad destinado a quienes pertenecían al ejército, a partir de la construcción de estos edificios monumentales y públicos empezó a constituirse como uno de los barrios más importantes de la ciudad. Respondiendo a la necesidad cada vez mayor de contar con lugares para desarrollar la vida cívica de los romanos, se desarrolló el centro originario de la ciudad respondiendo de dos maneras distintas a esta cuestión. El primero es lo que se llama el foro romano o el foro de edad republicana, que se va a extender desde su inicio al pie de la colina del Capitolio, unos 550 metros en dirección lineal, hasta el lugar que ocupa el Coliseo. Y después vamos a tener una segunda respuesta que consistió en lo que se llamaron los foros imperiales, y es la construcción de esta secuencia cuidadosamente planeada de foros imperiales enlazados entre los años 50 y 114 después de Cristo. Cada uno de estos foros, como ven, va a corresponder a una construcción planificada y desarrollada por un emperador. Pero en principio vamos a abordar el área de los foros republicanos, o comúnmente llamados foros romanos. Su sitio de construcción no solamente vino determinado por la topografía, que fue, como vimos, uno de los determinantes principales, sino que también se decidió su ubicación en este lugar por la existencia de la llamada vía sacra, que es esta vía que vemos que corre todo a lo largo del foro republicano.
En principio era un espacio polifuncional, pero dedicado en su mayoría al comercio y constaba de tierra apisonada y algunos edificios bastante rudimentarios alrededor de un espacio vacío. Este lugar fue tomando forma a lo largo del periodo monárquico de la historia de la ciudad hasta que se fue constituyendo en esta forma regular de paralelogramo que vemos que tiene, que conservó hasta el final del imperio. El espacio principal de todo el área de los foros republicanos es este que vemos acá, que básicamente es el área de la plaza, el espacio vacío alrededor del cual se empiezan a construir una serie de edificios que van a tener que ver con lo religioso, con lo político, con el impartir justicia y con un espacio fundamentalmente de encuentro y también de comercio para los habitantes de Roma. Este foro, un poco como exponente de este carácter de crecimiento orgánico general de Roma, no fue nunca planeado y cada una de las nuevas funciones se iban agregando a medida que iban surgiendo las necesidades. Entonces, el desarrollo urbano del foro estuvo coartado en medida considerable por algunas limitaciones heredadas, como por ejemplo los barrios de los alrededores, algunas rutas, como por ejemplo algunas calles que permitían el ingreso y el egreso desde el foro hacia los espacios que lo rodeaban, y las limitaciones topográficas, que fueron las más importantes. Además, la necesidad básica era la de mantener un espacio abierto adecuado, tanto para el tránsito peatonal, pero también para el tránsito de rodado que circulaba por estas vías, especialmente a lo largo de la vía sacra, pero también para tener un espacio en donde la gente se pueda juntar, especialmente en los días en los que se desarrollaban las asambleas públicas. Entonces, para describir un poco con mayor profundidad el templo de edad republicana, vamos a volver a observar el recorrido de la vía sacra, que vemos que en un punto se abre o se divide en dos ramas distintas que siguen formando parte de la misma calle, podríamos decir, pero vemos que están rodeando de alguna forma a este espacio principal, este espacio vacío de plaza urbana, que podríamos decir que es el corazón de todo el foro y que tiene en uno de sus costados lo que se llamó las 8 columnas monumentales y que vemos que en realidad este área que está acá empieza a conformar un área distinta que se le llamó la Clivus Capitolinus, y vamos a ver después en algunas de las imágenes posteriores que después de este elemento que tenemos acá, que es un arco del triunfo, el arco llamado de Septimio Severo, la pendiente del área de los foros va a empezar a subir porque toda este área ya es parte de la ladera de la colina capitolina. Vamos a ver que dominando el área central del foro y rodeando este espacio vacío de plaza, vamos a tener a la Basílica Emilia y a la Basílica Julia. Estos dos lugares son lugares donde se imparte justicia, especialmente la Basílica Julia, que fue iniciada bastante tardíamente en el año 54 a.C., se usaba como sede de tribunal. Después, continuando un poco con la descripción, vamos a ver que a un lado de la Basílica Julia, a la izquierda, tenemos el templo de Saturno, que está construido y luego reconstruido en el año 42 a.C. y está elevado sobre una plataforma elevada a la que se accede por una bastante impresionante escalera que está orientada a este sitio que, como decíamos, se llama la Clivus Capitolinus y es la que se ubica posteriormente al arco de Septimio Severo.
Además, este área está dominada por este edificio, que es el que se construye sobre la ladera de la colina, tiene por nombre el Tabularium, y es la sede de los Archivos Nacionales Romanos. Delante del Tabularium y por debajo, porque el Tabularium está mucho más elevado que todas las demás construcciones del foro, vamos a tener otros dos edificios que en este caso van a ser templos. El Templo de la Concordia, que va a ser este, construido en el año 10 después de Cristo, y el Templo de Vespasiano, construido en el 94 después de Cristo. Si observamos a la derecha de la Basílica Julia, lo que vamos a ver es otro templo, en este caso el templo de Castor y Pollux, que fue construido en el 6 después de Cristo, y al lado de este templo vemos una calle. Esta calle se llamaba la Vicus Tuscus y en realidad era una calle bastante importante, hasta incluso se decía que rivalizaba con la Vía Sacra Romana, porque era la vía que conectaba a los foros de edad republicana con el Circo Máximo, que está construido del otro lado de la colina Palatina, que justamente es la colina que estaría iniciando en este sector del foro. Otra de las calles importantes dentro del foro es esta que vemos acá, que es el Argiletum. El Argiletum es la calle que conectaba los foros con uno de los barrios que estaban ubicados detrás de la colina del Quirinal, que se llamaba Suburra. Al lado del Argiletum lo que estamos viendo es la curia, y delante de la curia el Comitium. El Comitium constituía el antepatio semiprivado de la curia, y la curia misma, propiamente dicha, constituía uno de los edificios civiles y políticos más importantes de Roma, ya que era el lugar en donde se juntaba el Senado. Hacia el área que vemos a la derecha del espacio central del foro, vamos a empezar a encontrar algunos edificios importantes, como el de la Basílica de Constantino, que se construye en edad imperial tardía. Después tenemos el templo de Venus y Roma, que empieza a cerrar del otro extremo todo este área de los foros republicanos. Al lado, el arco de Tito, que es otro de los elementos conmemorativos, junto con el arco de Septimio Severo, que encontramos dentro del área del foro. Por último, destacar que el conocimiento tan profundo que tenemos de toda este área se debe en parte a las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en el lugar, y también gracias a haber encontrado algunas partes de un gran plano que se construyó en la época de Septimio Severo, que fue emperador de Roma entre el año 193 y el 211 después de Cristo. Lo que hizo este emperador fue grabar en mármol un plano de la ciudad que se le dio por nombre la Forma Urbis Romae, y es un plano de mármol que representa la ciudad a escala 1:240, importantísimo porque más allá de que no se encontraron todos los paneles de mármol de este plano, aquellos que sí se encontraron nos permiten tener un conocimiento sumamente detallado de la organización de la ciudad de Roma en ese momento, porque la escala 1:240 es lo suficientemente grande como para mostrarnos inclusive los espacios interiores de cada edificio. En esta imagen que nos presenta los edificios en volumetría, podemos empezar a darnos una idea de cómo era este espacio. Esto que estoy señalando acá es el área que estuvimos estudiando recién, la de los foros de edad republicana. La que vemos por encima es la de los foros imperiales, a la que nos vamos a referir en un ratito. Otra imagen que nos permite comprender un poco más cómo era este espacio de Plaza Central
cómo los edificios que se configura cada uno con su propia lógica empiezan a estar todos formando parte o subordinados a una organización de conjunto. Desde acá podemos tener una imagen que sería la que obtenemos desde encima de la colina capitolina, es decir, acá donde estoy señalando estaría el tabularium. Estos dos templos que se representan cortados para no interrumpir la visual hacia el resto serían el templo de la Concordia y el templo de Vespasiano. Acá entonces estamos viendo el templo de Saturno con su escalinata, que lo que hacía era permitir sortear la diferencia de nivel entre el área del foro y ya un templo que estaba construido por o sobre la pendiente incipiente de lo que es la colina del Capitolio. Acá vemos las 8 columnas monumentales, la Basílica Julia y la Basílica Emilia. Por acá atrás vemos la construcción de la Basílica de Constantino y el templo de Venus y Roma, cerrando un poco este conjunto de este espacio que se configura como un rectángulo que va desde el tabularium hasta el Coliseo. Otra imagen que nos cuenta un poco más de la cotidianidad de este lugar. De nuevo tenemos las escalinatas del templo de Saturno, vemos la Basílica Julia, este espacio principal del foro, donde todo, a partir del cual se empieza a gestar este espacio público de la ciudad. Un poco una imagen que nos muestra ya al fondo el tabularium, cómo al estar montado sobre la colina empieza a dominar desde lo alto esta sucesión de construcciones que empezamos a ver como en los distintos templos. Acá en este costado se asoma la Basílica Julia y acá tenemos el arco de Septimio Severo de frente y por acá abajo este área principal de plaza. Y acá vamos a empezar a ver qué es lo que queda, los vestigios de estas construcciones y de este espacio. De nuevo acá estamos viendo el templo de Saturno y el arco de Septimio Severo con el espacio de la plaza por acá atrás. Empezamos a entender cuáles son las dimensiones de estos edificios, ¿no? Que incluso comparándolos con el posterior crecimiento que tiene el foro hacia los foros imperiales, no resultan de un tamaño tan grande. Otra imagen que nos permite ver los restos de la Basílica Julia, especialmente vemos la alineación de sus columnas internas. Una imagen del tabularium muy parecida a la que vimos como reconstrucción. Estos son los restos de las arcadas que quedan de ese edificio. Es un edificio que posteriormente fue intervenido en edad medieval y volvió a ser intervenido en la época del Renacimiento, porque hoy en día este edificio forma parte de uno de los 3 edificios que arman la Plaza del Campidoglio que diseñó Miguel Ángel. La vía sacra y cómo vemos que en realidad estaba construida del mismo modo que cualquiera de las vías que tenían este estatus de viae y que, como decíamos, tienen el ancho suficiente para que pasen 2 carros, uno de un lado y otro del otro. Y el templo de Antonio y Faustina, que está ubicado al lado de la Basílica Emilia y que en realidad lo que nos deja observar es las características de un templo romano con su pórtico y su chela. Lo que vemos es que la chela fue intervenido posteriormente incorporándose una iglesia cristiana en su interior, pero podemos observar las características
de sus elementos principales, como las columnas con sus capiteles corintios y este entablamento en mármol tallado. Una imagen que un poco nos muestra cómo podría haber sido ese templo. Lo que vamos a ver ahora es el desarrollo de los foros imperiales. Los foros imperiales es este conjunto de edificios que vemos acá, en el plano ubicado como por encima de los foros republicanos. Y en realidad lo que va a ocurrir es que la gran cantidad de gente que habita en Roma para ese momento, aproximadamente Roma va a tener una población de 1 millón de habitantes. Entonces los foros republicanos van a empezar a resultar chicos, por más de que se le vayan agregando en el último periodo de la República, hasta incluso iniciando el periodo imperial, nuevos edificios, no van a ser suficientes y se hace patente el desarrollo de nuevos espacios para poder desarrollar las distintas actividades que se hacían en estos foros, como por ejemplo las actividades religiosas, las actividades comerciales, las actividades administrativas, gubernamentales, de justicia, educativas, y también inclusive actividades que tienen que ver con el ocio, como las bibliotecas. Este plano de los foros imperiales que estamos observando, en realidad no se constituye como un resultado de una meditación previa o de un diseño previo. Cada uno de estos foros se fue levantando cerca del anterior, casi como un acto de competición entre los distintos emperadores, e intentaba comunicar al modo de propaganda la cantidad de cosas que había hecho cada emperador durante su reinado. Si bien es claro que cada foro en sí mismo tiene relaciones axiales u ortogonales bien claras, el conjunto en general no está coordinado ni concebido dentro de una red, por ejemplo, circulatoria que tenga en cuenta accesos adecuados. Es decir, que cada uno de estos complejos va a estar funcionando como una entidad introspectiva. Cada uno va a estar diseñado para ser mayor que el anterior, e incluso para tener una apariencia distintiva al anterior y para demostrar su grandeza en términos constructivos. El primero de los foros imperiales va a ser el foro de César. Si recuerdan, al principio de la teórica contábamos que Julio César no había sido propiamente un emperador de Roma, sino que había pertenecido a la última parte de la República, pero sí había sido este personaje que había dado lugar al desarrollo del imperio, siendo él mismo una suerte de primer emperador a partir de las características que se dieron durante su gobierno. Entonces él va a ser quien encare la construcción del primer foro imperial, que va a llevar su nombre, se va a llamar Foro de César o Forum Julium también. Y en realidad se va a construir compartiendo muro en la parte posterior de la curia. Bueno, a partir de este plano más en detalle que nos muestra la composición de la totalidad de los foros imperiales, podemos ver que el foro de César en realidad tiene características que se comparten con el resto de los foros. Su composición es geométrica, está organizada en torno a una gran plaza abierta y libre, y además de ser una composición geométrica también es axial y simétrica respecto a un eje que va a correr de manera longitudinal entre su acceso y el remate de este eje, que va a estar dado por el templo. En este caso el templo está dedicado a Venus Genetrix, y este foro, construido en el año
45 a.C., va a tener a su espacio principal, esta plaza abierta, rodeado por una línea de columnatas que va a tener una galería por debajo a cada lado, y se le va a acceder a través de un pórtico que va a tener dimensiones más importantes. Esta es una imagen del foro de César. El pórtico de acceso claramente se destaca del resto, no solamente en altura, sino en detalles constructivos. Desde acá accedo a este gran espacio de plaza abierta y libre, las columnatas que me rodean en sus dos laterales y este eje central que culmina en el templo de Venus Geretrix. El segundo foro imperial que se construye en el año 42 a.C. es el foro de Augusto. El foro de Augusto está construido perpendicularmente al foro de Julio César, y su trazado va a corresponder básicamente con un antepatio que va a dar lugar al templo de Mars Ultor. Pero este antepatio, además de estar flanqueado por la columnata, va a tener dos exedras, tanto al norte como al sur, que van a estar cerrando o delimitando este espacio abierto del foro de Augusto. En este foro también se van a desarrollar funciones de índole jurídica. Acá tenemos una imagen que reconstruye el foro, que nos muestra cómo debía haber sido en esta época imperial que estaba iniciando con Augusto, este gran espacio de plaza pública con su columnata lateral rematada en una especie de friso con estatuas adosadas, y este gran muro que Augusto hace colocar en el fondo de su foro. La función que tenía era la de no solamente cerrarlo, sino de alguna manera poder ocultar la visual hacia al barrio de la Suburra, que se ubica por detrás y que es un barrio de casas comunes que claramente no se pretendían ver desde este espacio que está configurado justamente como un espacio cerrado en sí mismo. Al foro de Augusto le sigue el foro de Nerva. Este foro está construido por sobre la vía del Argiletum, que la nombramos justamente cuando hablábamos de los foros republicanos. Esta vía del Argiletum es la que estaba comunicando el área de los foros republicanos con el área de la Suburra, que es el área que va a estar ocupando este barrio de viviendas de clase media y baja de Roma por acá atrás. Como este foro se ubica sobre esa vía, en un primer momento se le da el nombre de Forum Transitorium, y a partir de este nombre podemos darnos cuenta de que nunca fue la intención del foro interrumpir la comunicación que existía a través de esa vía, sino que constituyen un espacio de foro pasante. Tiene las mismas características de organización axial y simétrica que el resto de los foros, un gran patio, en este sentido mucho más longitudinal que el resto de los patios que veíamos en los foros anteriores, también rodeado por una columnata en dos de sus lados, y también este eje central remata en un templo. Un poco para darnos una idea cómo era la circulación de la gente por dentro de este foro, que como vemos, al ser tan angosto, la columnata estaba prácticamente adosada sobre el muro, sin tener pórticos por debajo, ¿no? Como si veíamos en el resto de los foros. Y el último de los foros imperiales es el foro de Trajano, que fue construido entre el 112 y el 114 después de Cristo. Va a constituir el ejemplo más notable de diseño cívico romano.
Este foro representa el triunfo definitivo de este concepto espacial romano basado en la axialidad y la simetría absolutos. Además de tener el doble de la superficie que el resto de los foros juntos, su construcción sobre los terrenos inmediatamente al norte del Foro de Augusto permitió resolver algunos problemas circulatorios alrededor del Capitolio. ¿Cuáles eran estos problemas? El Capitolio, recordemos que está ubicado en este costado, ¿sí? Pero en realidad el Capitolio no era una colina totalmente aislada o independiente, sino que estaba unida al espolón principal del Quirinal por una cresta más baja. Es decir, si acá tenemos a la colina del Capitolio y acá tenemos a la colina del Quirinal, estas dos colinas estaban unidas por una suerte de cresta en este sentido. La decisión que toma Trajano junto con su arquitecto es la de eliminar esta cresta y crear una zona nivelada de unos 180 metros de ancho por 220 de longitud entre estas dos colinas. Entonces lo que hace es bajar el nivel para permitir la construcción de su foro. La columna de Trajano, que es esta que vemos en rojo marcada acá, que va a tener unos 38 metros de altura, se dice que fue erigida en ese sitio y con ese tamaño para mostrar a la posteridad la altura de la colina que había sido nivelada para construir el foro. Por otra parte, si vamos a analizar el foro en sí mismo, vamos a ver que constaba de 5 partes. La primera son los propíleos, que en este caso se van a constituir como una suerte de arco triunfal que le va a dar entrada al área principal del foro, que es esta plaza abierta y flanqueada por columnas y pórticos en 2 de sus lados. Esta plaza va a tener una longitud de aproximadamente 115 por 100 y además de las columnatas va a tener 2 exedras que la van a flanquear a uno y a otro lado. Estas exedras van a estar excavadas en las laderas de la colina. Esta que señalo acá va a estar excavada en la ladera de la colina del Capitolio y esta va a estar excavada en la colina del Quirinal y además va a contar en este punto con un edificio construido sobre esa ladera que se va a denominar el Mercado de Trajano y que va a desarrollar todas las funciones que tienen que ver con el comercio, sacándolas por fuera del área del foro. Volviendo a la organización del foro en sí mismo, la cuarta parte, la tercera parte es la Basílica Ulpia, que da de frente al foro en su costado más largo. La Basílica Ulpia va a ser una de las basílicas más importantes dentro de todo este conjunto y se va a constituir también en este caso como un lugar donde se desarrollan tareas que tienen que ver con la justicia. La cuarta parte de todo este conjunto, que va a ser accesible desde la basílica, va a ser un pequeño patio, que es este que va a estar rodeado por columnas, que va a contener en el centro la columna de Trajano, que como decíamos tiene 38 metros de altura y está además flanqueada a 2 de sus lados por 2 edificios que son simétricos iguales y que constituyen 2 bibliotecas. El quinto y último lugar, que en el plano anterior no lo podíamos ver, es un gran patio con columnas propias que lo rodean en todo su contorno, que en el centro aloja al templo de Trajano. Como nos muestra claramente el foro de Trajano, foro, templo y basílica eran los componentes principales de cualquier centro urbano romano. Si a esto le sumamos toda el área del mercado, vamos a tener dentro de este gran complejo construido por Trajano todo lo necesario para el desarrollo de la vida cívica romana.
Hay unas imágenes que nos cuentan un poco mejor en volumetría cómo es este lugar, el arco del triunfo de acceso, este gran espacio vacío, las columnatas a cada lado con sus pórticos, las exedras que cierran a los laterales este espacio central del foro y que permiten también el pasaje desde este lado hacia el área del mercado. Por otro lado, este sería el acceso a la basílica. La basílica son edificios que se estima que son invenciones desarrolladas a partir de la estoa griega, ya que todo su interior está desarrollado a partir del uso de la columna. Básicamente este edificio lo que tiene son 3 naves, una central que tiene una mayor altura y que permite a partir de las alturas inferiores de sus naves laterales obtener una iluminación cenital a partir de la abertura de una sucesión de vanos en el lateral del muro de la nave central. Acá vemos cómo se asoma desde este pequeño patio la columna de Trajano, que hoy la vamos a ver sola y mucho más despojada de lo que en realidad estaba en su configuración original. Y por último, este espacio de patio con el foro de Trajano como remate de la composición. Vemos algunas imágenes de los foros. Este es el foro de Augusto. En principio lo que vemos es el gran muro que lo que hacía era no solo contener la colina del Quirinal, sino tapar los barrios populares posteriores. El templo en sí mismo, con algunas de sus columnas de escala monumental que aún se conservan. La escalinata. Por otro lado, también podemos ver cómo era este espacio de la exedra que acompañaba el vacío central del patio del foro. Acá estamos parados en lo que sería el foro de Trajano, mirando hacia el acceso a la Basílica Ulpia. Aún se conservan algunas de sus columnas de mármol gris y allá en el fondo la columna de Trajano. Lo que no ha llegado hasta nuestros días es el área del templo, que posteriormente fue construida y de la cual nos llegan vestigios arqueológicos. Seguimos viendo parte de lo que sería el espacio que ocupaba la Basílica Ulpia, también con algunos restos de su pavimento realizado en mármol. Acá vemos la base de la columna de Trajano un poco más en detalle y cómo en realidad la columna nos contaba en una especie de relato que va ocupando el contorno de toda la columna de forma helicoidal a partir de representaciones en relieve, parte de las victorias que tuvo a lo largo de su gobierno en las distintas batallas que fue dando. Estos frisos escultóricos en relieve que vemos acá en la columna de Trajano nos narran una historia repleta de significados y también vemos cómo se replican en otros monumentos conmemorativos que no necesariamente son columnas, sino que también vemos, por ejemplo, frisos escultóricos en el Ara Pacis o también en los Arcos del Triunfo. Y por último, el Mercado de Trajano, que es un edificio que estaba dedicado al comercio. Va a ser una obra de arquitectura sumamente compleja para el momento. Primero porque es una tipología funcional que hasta el momento no se había visto. Y después porque constructivamente es interesante ya que se toma de la pendiente de la colina del Quirinal para configurarse arquitectónicamente. La forma en planta es la de un semicírculo y vemos que tanto la planta baja como el segundo piso van a estar configurados a partir de esta forma. En la planta baja, en principio, va a tener tiendas llamadas tabernae que van a abrir directamente a esta calle. Esta calle en el nivel 0 va a estar conectando en este sentido con este espacio que va a ser
el espacio propio del Foro de Trajano, el espacio central, y después en este punto va a estar conectando con algunos de los barrios vecinos. En el segundo nivel lo que vamos a tener son nuevamente tabernae, pero en este caso las tabernaes van a estar dando a una circulación abovedada, con una bóveda que va a correr en el sentido del semicírculo, es decir, una bóveda anular, donde a partir de esta circulación yo puedo observar lo que está ocurriendo tanto en la calle de planta baja como en el área del foro. Por último tenemos una tercera calle que va a ser la vía vivarética, que va a correr por encima en un nivel intermedio entre la planta baja y la planta superior, y en donde también voy a tener distintas tabernae que van a formar parte de esta calle y que le van a dar vida a esta calle, y desde donde puedo acceder a partir de algunas escaleras a lo que son los espacios de esta parte del edificio, una sucesión de estancias, de habitaciones para usos múltiples, donde se destaca este lugar, el que está marcado con el número 3, que es el Gran Aula Trajana. Este aula es fundamentalmente una calle comercial que conecta la vía vivarética con la calle a nivel que está pasando ya por encima de la colina del Quirinal. Acá lo vemos bien, ¿no? La vía vivarética, y a partir de unas escaleras llego al área del aula Trajana, y a partir de la vía comercial que se desarrolla dentro de este espacio puedo conectarme con el nivel de la calle superior. En esta imagen podemos empezar a comprender un poco más este edificio tan complejo del mercado de Trajano. Esto que vemos acá forma todavía parte del foro de Trajano. Esta es la calle al nivel de planta baja, que como vemos conecta en este punto con el foro y con la calle. Estas son las aberturas de las tabernae que van a estar dando hacia esta calle en planta baja. Por encima vemos esta sucesión de arcadas, que en realidad lo que asoma hacia ellas es este corredor con una bóveda anular que lo cubre, que va a dar acceso a distintas tabernae en este segundo piso. Por encima, esta calle, la vivarética, es la que va a estar conectando con tabernae, que acá en este caso se dibujan en corte, que van a estar cerrando el semicírculo hacia el espacio del foro por este lado, y otras tabernae que van a estar ubicadas sobre el volumen propio del edificio ya por detrás. Esto que vemos por acá atrás también es parte del mercado, y detrás de este volumen va a estar ubicada el Gran Aula Trajana, que es esta calle cubierta comercial que veíamos recién en planta. Un poco una foto desde alguna de las ventanas superiores que nos dejan ver parte de la calle de la vía vivarética, con lo que queda de las tabernae que ocupaban este sitio, y por acá debajo vemos en realidad lo que formaría parte del área central del foro de Trajano. Mirándolo de frente vemos acá abajo las arcadas de la tabernae de planta baja, las arcadas menores del corredor de las tabernae del piso superior, y por acá atrás estaría pasando la vía vivarética. Otra imagen que nos muestra un poco mejor las características de toda esta fachada. Como vemos, en parte construida con mármoles, y el ladrillo obviamente como el material constructivo por excelencia pasando por detrás. Vemos cómo las arcadas superiores tienen dimensiones menores a las inferiores, pero además tienen estas pilastras adosadas que lo que están haciendo es decorar este muro de la misma manera que lo hacen estas, de mármol, entendiendo que
la construcción romana no utiliza el sistema trilítico de columna y dintel, pero sí lo utiliza de manera decorativa, como cerrando la composición del arco. Esta es una imagen que sería la del interior de la exedra perteneciente al foro de Trajano, que nos permite ver hasta inclusive restos de su pavimento, que tienen un dibujo geométrico realizado en mármoles. Otro detalle de la fachada de las tabernae inferiores, que vemos que tienen dimensiones bastante reducidas. Las superiores, que vemos que se asoman por detrás del corredor, tienen unas dimensiones mucho mayor. Y acá observamos el gran aula Trajana, esta calle cubierta comercial con sus tabernae a cada uno de sus lados, y una espacialidad sumamente interesante en donde este espacio central de calle tiene 2 niveles y donde los espacios laterales de las tabernae también tienen 2 niveles, pero en realidad con tabernae en planta baja y tabernae en planta alta, y donde la circulación de acceso a las tabernae de planta alta puede mirar hacia el espacio central abovedado. Este abovedado es bastante complejo, ya que la bóveda de cañón longitudinal que cubre el espacio está cortada por otras 6 bóvedas de cañón que cruzan en el sentido perpendicular, es decir, que lo que está conformando son bóvedas de crucería, pero bóvedas de crucería que se apoyan sobre pilares. Toda esta intención lo que hace es tratar de obtener el mayor ingreso de luz posible adentro de este espacio central. Y para cerrar esta imagen que nos muestra lo complejo de la ciudad romana, en primera medida nos permite observar la diferencia que podemos trazar entre lo que es el foro republicano con estos edificios que, si bien entendemos que conforman un conjunto, cada uno tiene una forma, incluso una orientación y una manera de implantarse en el lugar distinta al siguiente. En el caso de los foros imperiales empezamos a ver que en realidad cada uno va a formar parte de una entidad en sí misma que no va a estar relacionada con los demás, pero sí van a estar organizadas de manera paralela o perpendicular entre ellos. De cualquier manera, todo este conjunto de edificios va a formar el centro más importante del Imperio Romano y nos va a permitir entender de qué manera, dentro de una ciudad sumamente compleja y desordenada como es Roma, algunos de sus edificios o sus complejos edilicios empiezan a otorgarle un cierto orden.